Daniel Miralles, investigador de la Facultad de Agronomía y del CONICET, y estamos en el predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Las principales variables climáticas que ha modificado el cambio climático son la temperatura, especialmente la temperatura media, y en el Cono Sur traccionada por los aumentos en la temperatura mínima, producto de este cambio climático, aumentos en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y continuará en ese sentido. Hay aumento de los golpes de calor que van a afectar los cultivos de invierno y un aumento de las precipitaciones que irán en incremento en el futuro y en los últimos años. A lo largo del ciclo de cultivo se diferencian distintos componentes de rendimiento. No todos tienen la misma importancia y magnitud para definir el rendimiento y la calidad. Por eso es importante conocer cuáles son los periodos críticos de cultivo y qué impacto tendrá el cambio climático en este periodo crítico y en los componentes de rendimiento. El periodo crítico en el cultivo de trigo está concentrado en el momento previo a la floración y una semana posterior a esta floración de los cultivos. Si tomamos, por ejemplo, la temperatura y este incremento medio de la temperatura, lo que hace es reducir o acortar el ciclo propio del cultivo, pero podría acortar diferencialmente cada una de las etapas. Tomando un ejemplo, si los aumentos de temperatura acortan la etapa posterior a la elongación de los tallos, donde se determina la supervivencia de estos macollos que previamente se habían generado, como expliqué anteriormente, lo que va a ocurrir es que se da una mayor mortandad de estos macollos, determinando una menor cantidad de espigas por metro cuadrado, uno de los componentes principales del rendimiento. Asimismo, en este periodo de elongación del tallo previo a la antesis, se determina el número de flores del cultivo que van a derivar en granos. En consecuencia, si esa reducción en el ciclo del cultivo determina un aumento de la mortandad de flores, afecta tanto el número de espigas como el número de granos potenciales que el cultivo va a tener. En consecuencia, se va a reducir el número de granos por metro cuadrado y eso va a derivar en una reducción importante, una disminución en el rendimiento potencial de ese cultivo. Finalmente, el impacto del cambio climático asociado a la temperatura durante el llenado va a afectar directamente el peso de los granos. Entonces allí vamos a tener probablemente un menor peso de los granos y una reducción en el rendimiento de ese cultivo. A modo de ejemplo, por cada incremento de aumento en la temperatura mínima a lo largo del ciclo del cultivo, podemos tener reducciones en el rendimiento entre el 4 y el 8% por cada grado de aumento, siempre que ese aumento de temperatura se concentre previo a la antesis. Cuando el aumento de temperatura se da posterior a la antesis, o se produce posterior a la antesis, podemos tener reducciones en el rendimiento de entre el 3 y el 4% aproximadamente. Todo esto va a redundar finalmente en un impacto negativo de este aumento de la temperatura sobre el rendimiento del cultivo.